Hola Alejandra. Hola Dafne, gracias por esta invitación. Rico que estemos acá juntas. El tema es la escultura La Sombra. Entonces vamos a comenzar. Alejandra, ¿qué es para ti la sombra? Cuando ves la escultura y estamos hablando del tema la sombra, ¿por qué crees tú que es importante observar nuestra sombra, hablar del tema de la sombra? Claro. Bueno, la sombra se ha definido por varios, por Jung y por varios psicoanalistas junguianos y en general, de todo aquello que nosotros reprimimos y escondemos, que no queremos mostrar porque no es adecuado ni culturalmente, ni es permitido, depende de la cultura, depende de la religión y de las creencias de la sociedad donde vivo. Entonces, desde niños nos están diciendo, no muestre agresividad, no moleste, no interrumpa, no, ¿te fijas? Entonces, todas esas cosas. O, por ejemplo, no hable tanto, ¿te fijas? Entonces, tú te vas escondiendo también como tu luz, tu propia capacidad. Y el tema es que los elementos que tú vas guardando en el inconsciente tienen mucha energía. Entonces tu propia energía vital la vas perdiendo, porque no te estás expresando en la totalidad de lo que tú eres. Y en general, dependiendo de la cultura y de cada cultura, nosotros en la modernidad hay una forma de ser donde tenemos que reprimir muchas cosas. Y el problema de esto es que sale de una manera no adecuada y muchas veces enferma. Por ejemplo, los griegos, que tenían en su religión, tenían a Apolo, al dios Apolo, y al dios Dionisio, que después fue Baco, ¿no? por los latinos. Entonces, en las fiestas dionisíacas, que eran como una semana, se les permitía a las personas sacar más lo primitivo. Entonces se embriagaban, perdían el control de estar siempre en el control, ¿te fijas? Y por lo menos una vez a la semana se permitía, era un estado más bien orgiástico, ¿te fijas? Pero nosotros le tenemos terror a que salga la sombra porque no sabemos qué va a pasar, ¿te fijas? A perder el control, le tenemos mucho miedo, buscamos mucho el control. Mira, muy importante lo que está diciendo acá Alejandra. Gracias. Vamos a ir a cosas bien puntuales. Sí. ¿Tú dirías que es importante que las personas en general, para desarrollarnos como personas, trabajemos la sombra? ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué? Porque en el fondo, tú para descubrirte, la pregunta más importante, y que esto fue descubierto en un templo del dios Apolo, es conócete a ti mismo. O sea, si yo me conozco a mí mismo, me puedo integrar. Entonces aquí como atrás tenemos la luz y la sombra. No sé si se puede ver. Pero nosotros le damos mucha importancia solamente a la luz, a ser bueno, a tener actitudes bondadosas, pero ¿dónde queda lo otro? La rabia, el miedo, etcétera, un montón de cosas que mejor no meterse ahí. Emociones que todos tenemos, a eso nos estamos refiriendo. Emociones Que todos humanas tenemos. que todos tenemos para canalizarlas y responderlas correctamente. Entonces, mientras yo no mire mi sombra, no me puedo integrar como persona. Estoy siendo totalmente unilateral, ¿te fijas? Y tampoco estoy descubriendo, pero en la esencia de lo que soy. Y sospecho que además no puedo entrar ni siquiera en la divinidad en mí. Perfecto. Ahora me gustaría preguntarle a la Alejandra, que es coach. Alejandra, ¿cómo ayudarías tú a una persona? En general la gente, cuando uno habla de la sombra, ahí. Entonces, Sí. así en simple, ¿qué le dirías tú a las personas en general? ¿Cómo podrían trabajar su sombra? Perfecto. Bueno, yo estudié coach ontológico y la ontología tiene que ver con el estudio del ser. Entonces, es un abordaje desde el ser que tú estás siendo hoy. Y eso tiene que ver con tu cuerpo, con tus pensamientos y con tus emociones. Entonces, frente a ciertas situaciones, nos surgen emociones, nos surgen pensamientos y las emociones van generando una serie de pensamientos. El tema es que como no le ponemos luz a eso, no le ponemos conciencia, no estamos conscientes de aquello que aflora,
en el fondo no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Porque vivimos un poquitito como robot. Claro, exacto. Entonces, lo primero sería, ¿cuál sería la primera? Trabajar con la conciencia. Trabajar con la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el coach con un coachee? Lo que hace es hacer preguntas, que es como un estilo socrático. ¿Te fijas? Tú tienes una intuición como coach. Bueno, a partir de tú entras en un espacio con el coachee de que es un campo energético también y un campo de confianza, ¿ya? Y tú haces preguntas de lo que tú piensas que puede ayudarle y la persona responde algo, pero lo que sucede que es muy interesante, la persona con las preguntas entra en un lugar del inconsciente y de repente tiene lo que se llama un breakout, como un quiebre, o sea, de repente surge algo del inconsciente y se da cuenta de algo que nunca se había dado cuenta. Eso que está diciendo Alejandra es fantástico, pero ahora, pongámonos, hay mucha gente que no va a ir a un coach. Sí. ¿Qué le dirías tú a esas personas? ¿Cómo pueden ser más conscientes en su vida diaria? Yo creo que todo parte por observarse. Observar, ¿qué estoy pensando ahora? Me acuerdo que hay el hermano David Steindl Rast, una vez que fui a escucharlo, decía, para una luz roja, el auto, o tú estás caminando y tienes que parar porque hay una luz roja, ¿qué estoy pensando en ese momento? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Es como observarse uno, ¿no es cierto? Tiempo, en el fondo, tiempo para observarse uno. Sí. Tiempo, en el fondo, ¿por qué observarse? Porque para conocernos y para florecer es importante que nos veamos. Es como lo que uno haría con el mejor amigo, es ser amigo de uno mismo. Porque cuando uno quiere conocer al amigo, ¿qué es lo que hace? Le da tiempo. Entonces lo primero sería darnos tiempo y en ese tiempo observarnos. Si tú tuvieras que decirle a una persona, después de observarse, ¿no es cierto?, sus emociones, cuando le da rabia, que le da pena, ¿cuál sería la segunda etapa? Nada es no juzgarse, ¿ok? Porque es muy importante, yo también soy meditadora hace muchos años, entonces lo más importante es no juzgarte, porque si tú juzgas, vuelves a meter eso guardadito. Entonces, dale espacio y además compasión. Compasión porque eres humano igual que cualquier ser humano y es natural que sientas lo que sientes. Estábamos hablando antes, me encantaría que mencionáramos, tú dirías, ¿qué de nuestra cultura ha dificultado que nosotros nos veamos y seamos ese ser genial que somos todos, esa parte única, especial? ¿Qué crees tú que deberíamos como observar? ¿Qué de nuestra cultura está interfiriendo en eso? Yo creo que, bueno, primero que nada, tener mucha conciencia, observar también la cultura en que estamos inmersos. Es decir, tenemos una serie de creencias dentro de la cultura. ¿Te fijas? Entonces hay cosas que son adecuadas, hay cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, nosotros hemos sido fundamentalmente muy influidos por la Iglesia Católica. ¿Te fijas? Donde yo también nací. Y entonces, lo que la Iglesia Católica te dice, siempre tienes que ser luminoso, ir hacia la luz, ser bueno, adecuarte, adaptarte, no decir algo inadecuado, etcétera, etcétera, y también está el tema del miedo por el pecado. Entonces hay muchas cosas que tú vas escondiendo y eso en el fondo es un gran aliciente de no poder integrarnos. Porque en el fondo la oscuridad, la sombra, se ha dicho que es como lo demoníaco, lo malo, el mal. Entonces yo no me quiero meter con el mal. Y si no nos vemos como un todo, es muy difícil que encontremos esa divinidad entre nosotros. Así que la invitación sería observarnos con amor, sin criticarnos, y empezar a darnos cuenta que todas esas sombras que vemos, nuestras debilidades, nuestros defectos, los traumas, todo eso si tú lo empiezas a coger, son fuerzas. Y esas fuerzas te empoderan cada vez más. Cuando tú tienes esos miedos ocultos, no solamente te quitan energía, te quitan esa luz, esa fuerza, eso especial que vienes tú a aportar al mundo. ¿Hay algo más que te gustaría agregar con respecto a la escultura? No, encuentro maravilloso y además la escultura tienen mucho movimiento y fíjate que la sombra tiene una cosa muy interesante que está mirando hacia atrás y
cuando la sombra se produce porque hay luz delante y hay una proyección. Entonces la sombra se está mirando a sí misma. Así que no, me encanta. Qué lindo eso que está diciendo. Bueno, nos despedimos de todos ustedes y muchas gracias.